porque en realidad todo es una misma Claro, energía, manifestándose de distintas maneras, llámale como quieras llamarle. llámenle como quieran. Yo siempre trabajé en temas de servicio, siempre me gustó ayudar, pero ahí vino la fusión, ¿no? De empezar a ayudar desde otra perspectiva y entran en un estado profundo de relajación, se duermen, pero hay sensaciones en el cuerpo que son muy notables y después un resultado de una paz tremendamente profunda. ¿Cómo puede ser que en una sesión de canalización una persona aparezca a las 2 semanas y me cuente que había sufrido vértigo durante 18 años y se le pasó? Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar desde mi casa aquí en la Ciudad de México con una mujer muy interesante. Ella es Erika Amsler. Bienvenida, Erika. Muchas gracias. Me da mucho gusto conocerte, haberte conocido en una terapia que me regalaste, fuiste muy generosa, eh, sobre pues sanación y canalización. Quiero preguntarte básicamente qué haces en estas terapias y qué es una canalización. Bueno, Vero, muchísimas gracias, primero que nada, por recibirme. Em, a veces es fácil explicar, a veces es difícil cuando uno trabaja con algo que es invisible. A la energía muchas veces la llaman como intangible. No es intangible y no es invisible. Es algo que se siente en el cuerpo y yo estoy haciendo estas sesiones desde hace 7 años y que para mí fue como la conclusión de un proceso muy largo de meterme en el mundo de las terapias holísticas. Empecé con Reiki, después meditación, regresiones, varios diplomados creo que le dicen aquí en México. Ujú. Y en total fueron más de 10 años de estudio de cómo trabaja la energía o cómo se manifiesta en el cuerpo humano. A raíz de que esa era mi necesidad, ¿no? Tenía, bueno, algunos problemas de salud que se extendieron en el cuerpo, en el tiempo, durante mucho tiempo, y, y había que encontrar una salida y una solución natural a eso. Y esa era mi obsesión desde siempre, que yo iba a encontrar una medicina o una solución que fuera natural. Para ti misma primero. Para mí misma primero. Ahora, este problema tuyo, lo cuento porque me diste ese permiso para que la Sí, gente tenga una idea, porque creo que los terapeutas o los sanadores tenemos que empezar primero por nosotros. Mi papá dice que candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Entonces, dice, la caridad empieza por uno mismo. la caridad empieza por uno Entonces, mismo. esa situación de la noche más oscura del alma o esas tocadas o caídas para llegar al fondo en nuestras propias vidas, ya sea por cuestiones de depresión, por pérdida de identidad, por cuestiones de salud en nuestro cuerpo, en nuestras vivencias, esa desesperación, obsesión nos hace buscar y probar muchas alternativas y después ya podemos compartir con los demás. Tú tenías 12 años, eras muy joven, Muy niña. cuando un doctor decide ponerte un corsé de aquí hasta acá para enderezarte en tu columna. 4 años estuviste así, logró enderezar tu columna, pero deformó tu mente, tu alma, tus emociones. Y un poquito sí, ¿no? Creo que nos tocó una época en donde vimos este cambio entre la medicina tradicional antigua, ya se le podría llamar antigua, porque creo que fue tremendamente cruel recurrir a, a ese tipo de tratamientos sin darle lugar, hablando con mis padres o conmigo y ofreciendo una terapia paralela Ujú. para que yo pudiera soportar esa tortura china física y psicológica
de bullying, de sentirme horrible, de querer hacer cosas y no poder. Por A escoliosis, ¿verdad? raíz de problemas de columna, sí. Y siempre lo cuento porque realmente creo que, bueno, es muy común en las personas el sentir dolor, contracturas, o sea, todo el tema de cargas y de presiones personales uno lo siente mucho en la espalda. Y yo digo, qué antigüedad eso, ¿no? De someter a una persona a un tratamiento tan cruel y no decirle a mis padres, bueno, señora, llévelo a una psicóloga, llévelo a hacer alguna terapia, porque esto quizás le podría producir algún complejo. No, eso nunca pasó. Y bueno, pasaron los años y, y sí me quedó un remanente, digamos, de mucho dolor físico. Yo entro a explorar el mundo de la energía y de Reiki después de 20 años de dolores casi crónicos. Y con un sacerdote. Bueno, dentro de la Iglesia Católica fue que tú despiertas este don o esta inquietud. No es que él te haya enseñado. No. Yo sí iba a un grupo de iglesia, y sí tenía una claridad como esa chispita del alma de que yo sabía que iba a salir de ese estado, pero no sabía cómo. Entonces después, no fue exactamente por un sacerdote, sí una amiga me mandó a que pruebe esas terapias de Reiki, que para mí era, bueno, chino básico, yo no conocía de qué se trataba, y sí venía con mucha estructura y mucho prejuicio sobre lo que eran las terapias holísticas. Entonces sí me costó mucho, pero bueno, frente a la gran necesidad. Porque tú eras ultracatólica, ¿no? Sí. Pero me Sí. refiero, fue con un sacerdote que hay una anécdota, no sé si lo puedes contar, que con una imposición de manos. Ah, sí, yo estaba en grupos juveniles y ayudábamos a los sacerdotes en los retiros de impacto a hacer imposición de manos y bueno, y todo eso yo lo disfrutaba muchísimo, pero lo disfrutaba muchísimo desde el punto de vista espiritual. Pero había un abismo entre esa vida en abundancia que yo creía que nos había traído Jesús y lo que era mi vida en la realidad práctica y cotidiana de todos los días, llena de dolor, llena de complejos, llena de limitación. Entonces, cuando empiezo a explorar y a conectar con esto que llamamos energía, que en realidad es todo, porque el Espíritu Santo también es la energía más perfecta que existe, y porque en realidad todo es una misma energía, claro, manifestándose de distintas maneras. Llámale como quieras. Llámenle como quieran. Ahí empecé a notar cambios. Como el deterioro en mi cuerpo ya era bastante grave, porque eran muchos años de arruinarme el hígado con medicación para el dolor, que llega un momento que ya no hace nada. ¿Te hiciste adicta a los medicamentos como yo? Sí. Yo en mi caso, antibióticos. Bueno, y yo en mi caso era medicación para el dolor. Y hace pocos años me enteré que una señora murió por sobredosis de morfina. Y a mí nunca me ofrecieron morfina, porque si me lo hubieran ofrecido lo hubiera aceptado. Porque cuando el dolor es crónico, llega un momento que uno ya no sabes qué hacer con el cuerpo. La cabeza te la querés arrancar con las migrañas, con... Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a conocer esta dimensión de la energía? Primero, abro la cabeza a empezar a conocer y a conectar de una manera distinta, libre de tanto prejuicio y de tanta estructura que nos impone la sociedad. Y también, ¿no?, la iglesia. Y también la iglesia con este tema de la culpa. Entonces yo ya me venía cuestionando. Perdón que interrumpa, pero no solo con la culpa, que es muy culpígena, sí, la religión católica, pero
por decirla más, pero también para ellos, bueno, yo me he topado con pared con muchos cristianos y Ujú, católicos extremos ujú. que dicen que el reiki, el teta healing son cosas del demonio, son cosas No, del diablo. no, porque si todo viene de la misma fuente, Claro, eh, es una herramienta. Como uno lo use, un cuchillo lo podés usar claro, para bien o para mal. para bien o para mal, pero creo que estas son herramientas y yo, gracias a todos esos comentarios y prejuicios, me sentí en la necesidad de estudiar, de saber cómo funcionaba esto. Me pasó igualito. Necesitaba, entonces creo que todas las etapas que uno vive nos llevan, nos empujan y realmente vinimos, Vero, a hacer el cambio, a hacer una transición que es tremendamente importante. Ayudar a despertar. Ayudar, primero despertarme yo, sacarme velos que me están bloqueando mi calidad de vida en Sí, primera medida, que me están limitando en mi expansión, en vivir mi vida de una manera creativa, pero sobre todo sana y en paz. claro. Y bueno, fueron 10 años de estudio en donde específicamente yo trabajaba o practicaba, mejor dicho, con lo invisible, con conectar que si tenés un dolor lo sacaba, te quemabas, sacaba el fuego. Y siempre esa conexión con lo invisible me fascinó. Y bueno, y ahí fue que mi vida dio un vuelco. Si bien yo siempre trabajé en temas de servicio, siempre me gustó ayudar, pero ahí vino la fusión, ¿no? De empezar a ayudar desde otra perspectiva, no dándole a la persona el, el, El el pescado, pescado para que lo coma, sino enseñarles a pescar. enseñarles a pescar y ayudarlos a conectar con esta dimensión de la energía que se manifiesta continuamente en nosotros y nosotros continuamente estamos manifestando. Eh, y es un proceso apasionante. Yo no uso la palabra magia Ni yo. porque es un proceso natural, pero en algún momento se me escapó y dije, para entrar a la magia hay que salir de las estructuras. Hoy lo reemplazaría a esta palabra para entrar en la comprensión natural de cómo se manifiesta la energía en nosotros, hay que salir de tantas estructuras limitantes Ujú. que vivimos